Muy bien, vamos a entrar en una conversación. Me dicen que tenemos en línea al doctor Andrés Ruff. Vamos a saludarlo, doctor. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, un gusto en saludarte. Lo contactamos porque nos llega una información, primer trasplante combinado en la historia de la provincia de Santa Fe. Arranquemos por el principio. ¿Qué es, doctor, un trasplante combinado? Bueno, uno está acostumbrado a escuchar los trasplantes aislados, es decir, un paciente que necesita un corazón, un riñón o un hígado. Pero hay un nuevo capítulo en la trasplantología desde hace ya varios años que incluye que un paciente tenga disfunción o su órgano no funcione bien y acompaña a otro órgano, es decir, es el trasplante, es el paciente que se trasplanta con dos órganos diferentes. Las combinaciones más frecuentes suelen ser el necesitar un hígado y un riñón, como en este caso. También hay combinaciones algo más raras, como un hígado y un corazón, hígado y pulmones. El renopáncreas, es decir, el riñón y el páncreas, es otra combinación bastante frecuente. Es decir, es una nueva era del trasplante en la cual aquellos pacientes que en el pasado, cuando necesitaban reemplazarse un órgano, otro órgano no funcionaba, esos pacientes se descartaban de la posibilidad del trasplante. Hoy se sabe que se puede hacer, las combinaciones son muchas, yo nombré algunas, estoy acordando ahora de algunos pacientes necesitan trasplantes de hígado y también de intestino, que es otra de las combinaciones también bastante frecuentes. Este es el primer caso en la provincia de Santa Fe, en la cual se trasplanta en un mismo individuo el hígado y el riñón en la misma cirugía. Ajá. ¿Cuándo sucedió esto, doctor? Fue el 10 de mayo, la cirugía fue el domingo 10 de mayo. Ajá, el domingo pasado. Bien. ¿Y cómo está respondiendo el paciente? ¿Cómo fue esa intervención también en cuanto a las complicaciones? ¿Es algo que lleva mucho tiempo? Cuéntenos un poquito de pormenores al respecto de este caso. Sí, el paciente está muy bien, que es lo más importante. Ramón es su nombre, está en la sala general y probablemente este sea el último fin de semana que está internado y después se va a ir de alta. Él es un misionero de Posadas, se va a quedar en la ciudad de Rosario algunas semanas para el control postoperatorio. La cirugía es compleja porque implica dos grandes cirugías. La más grande es el trasplante de hígado, que es el primer órgano que se reemplaza. Para hacer un trasplante de hígado se necesita sacar el hígado que funciona mal, el hígado que no está cumpliendo su tarea, y reemplazarlo en el mismo lugar por el hígado nuevo. En cambio, el riñón, que es la cirugía que viene después, no se necesita sacar los riñones nativos que no funcionan. Los riñones nativos quedan en el lugar que están y el nuevo riñón se pone en un sitio no habitual que está el riñón, que es en la ingle. Así que son dos trasplantes bien diferentes. Uno ocupa el mismo lugar y necesita sacarse el órgano que no funciona. En cambio, en el trasplante renal va en otro lugar y los riñones nativos, como le llamamos los médicos, quedan en el sitio que están. En un trasplante combinado, doctor, ¿los dos órganos tienen que ser del mismo donante? Sí, eso crea algunas ventajas a la hora de la compatibilidad. Se estudió ya hace mucho tiempo que para trasplantar un riñón en forma aislada, uno necesita mucha compatibilidad, igualdad entre el donante y el receptor de ciertos aspectos que los médicos les llamamos antígenos de histocompatibilidad, que son los que generan el rechazo. El hígado tiene una función muy particular, que es que cuando se trasplanta con otro órgano, ya ese requisito no es necesario. Los que hacemos trasplante hepático solo igualamos el grupo sanguíneo. Si es cero, recibe un hígado cero, si es A, un A, si es B, un B, pero no nos importan estos antígenos más complejos. ¿Qué pasa cuando uno mezcla dos órganos? Uno que necesita mucha compatibilidad y otro que no necesita. El sistema inmune es como que se apacigua y solo acá interesa el grupo sanguíneo. Es decir, que trasplantar un hígado y un riñón tiene muchas ventajas desde el punto de vista inmunológico, ya que no buscamos mucha compatibilidad más que el grupo sanguíneo, y las drogas para permitir o evitar el rechazo son muy bajas cuando uno trasplanta
estos órganos combinados. A diferencia de lo que uno podría pensar, que dice, bueno, 2 órganos van a generar más rechazo, eso no es así, completamente diferente. Si el hígado acompaña esos 2 órganos, uno necesita menos drogas para evitar el rechazo y la compatibilidad es mucho más fiel. Claro. Doctor, esta intervención, bueno, usted nos decía, se realizó el 10 de mayo. ¿Cómo se está trabajando en el marco de del protocolo que hay que seguir por la pandemia del coronavirus? Está bueno también mencionar que estas intervenciones se están haciendo, hay mucha gente que quizás no está programando lo que debería hacer, no está yendo al médico. Está bueno también para señalar que se sigue laburando esto. Sí, sí, en realidad cuando uno necesita un trasplante, puede necesitar un trasplante de un órgano que tenga una máquina que puede reemplazar la función y el riñón es el mejor ejemplo. Cuando uno necesita un trasplante renal está en diálisis y la diálisis es una máquina que puede reemplazar y uno puede posponer el trasplante. Esto no es así con el hígado, no hay una máquina que pueda reemplazar la función del hígado, lo mismo ocurre con el pulmón o el corazón. Por lo tanto, estos trasplantes, si no se realizan en su momento, el paciente no salva su vida. Por lo tanto, es muy importante seguir con la actividad de trasplante hepático. Nosotros estamos activamente trabajando en esta área. El COVID trajo algunas diferencias en este trabajo. La primera es que, si bien no está estudiado finamente, se podría transmitir el virus por los órganos que uno trasplanta. Por lo tanto, al donante hay que hacerle un hisopado, tiene que tener una PCR negativa, y ahí utilizamos los órganos. Lo mismo hacemos con el receptor. Si el receptor no está internado y no estuvo en cuarentena, o viene de un área en donde hay transmisión comunitaria, necesitamos hacerle un hisopado también al que va a recibir el órgano para evitar que esté contaminado y las drogas que le damos pueda traer una enfermedad más severa. Así que estos momentos de epidemia, de pandemia, son bien complejos para el trasplante. Esto sumado a que hay problemas con el número de donantes, que es menor, así que todo esto trae una readecuación del trasplante. Hay pacientes que no pueden esperar y exigen lo máximo de nosotros. Claro, y en relación a eso, doctor, la lista de espera, digamos, en este momento y en su área en particular, es muy extensa. Sí, para darles una idea a los oyentes, hay más de 5.000 individuos esperando un riñón y más de 1.200 esperando un hígado. No se hacen más de 1.300 trasplantes por año de riñón, y hay 5.000 en lista. Esa diferencia son personas que no se pueden trasplantar en el año. Y de hígado no se hacen más de 480 o 90 trasplantes por año, y hay más de 1.200 en lista. Este es un problema, las listas son más extensas que los números de donantes, así que esta desigualdad empeoró con la era del COVID. Los donantes se redujeron aproximadamente un 70%, para darles una idea, y los trasplantes se redujeron en el mismo porcentaje. Imaginarás que si hay una máquina que puede reemplazar la función, esto no es tan grave. Posponer o retrasar un trasplante renal no impacta en la vida de un individuo, pero cuando uno necesita un trasplante cardíaco, pulmonar o hepático, el que no venga el órgano equivale a que uno pueda morir en lista, por ejemplo. Claro, claro, claro. Esto expresa, doctor, la necesidad quizás de encarar una nueva campaña, de que la gente sea donante. Digo, ¿es necesario quizás en este momento volver por uno de esos carriles? Sí, sí, hay mucho miedo en la población. Ese miedo está justificado y en parte se los dimos los médicos, de decir que no se expongan, pero también junto con ese mensaje de cuidado en la población, uno tiene que decir a la población que si tiene síntomas de un infarto o de un accidente cerebrovascular, no solo la fiebre y la tos nos tiene que hacer consultar a un médico hoy en día, sino que hay cuadros que pueden comprometer nuestra vida, tenemos que consultar. Y la forma más fácil de saber si lo que está sintiendo un individuo es para consultar rápidamente o no, es tener una videoconferencia. Es decir, nuestros pacientes en la lista de espera y aquellos que ya están trasplantados se comunican con nosotros por
por cualquier de estos medios que tenemos. Ahora estamos conectados por Zoom, tenemos Skype, hacemos telemedicina en el HPR también, que es una institución de alta complejidad donde hicimos estos trasplantes. Así que esto es clave, poder educar a la población y decirles no vengas a la consulta por lo que me contás, o decirle lo que usted me cuenta es motivo como para arriesgarse, ir a una institución, hacerse un estudio y probablemente salvar su vida. Te digo esto, Andrés, porque cuando uno toma las áreas más comprometidas por el COVID, por ejemplo Nueva York, y uno ve las muertes por COVID en Nueva York y las ve todos los días en gráficos, se asusta. Pero atrás de eso hay muertes no relacionadas con el COVID, que estuvieron en exceso en este periodo, con respecto a periodos anteriores. Estas muertes no COVID son consultas tardías de infartos, accidentes cerebrovasculares, neoplasias, tumores, las 3 causas más frecuentes de muerte en la población. El miedo a ir al médico. El miedo a ir al médico. Así que esto probablemente, la epidemia nos presenta nuevos desafíos y este es el gran desafío. Todos sabemos que nos tenemos que cuidar, cómo hacerlo. Los médicos dijimos, no vaya inútilmente a una guardia, no consulte por cosas triviales. Ahora bien, le vamos a tener que enseñar a la población de que olvidarse del médico también es riesgoso y debemos educarlos de cuándo consultar. Cuando yo te conté de los donantes, el trauma, que es una causa de donación muy frecuente, accidentes, violencia, eso se redujo marcadamente estando en nuestras casas. Pero cuando uno ve el número de donantes que se reduce también por otras causas, por ejemplo el accidente cerebrovascular, es poco entendible. Poco entendible de que haya menos donantes por un accidente cerebrovascular hemorrágico como causa de muerte cerebral. Porque la gente sigue teniendo accidentes cerebrovasculares. Y esto se debe probablemente a una consulta tardía. Así que esto se vio con datos ya en nuestro país, de que disminuir el número de donantes por trauma es lógico, pero los otros números de donantes que redujeron por enfermedades que deberían consultar es preocupante. Esto marca que los pacientes no consultan a tiempo y uno no tiene posibilidad de intentar salvarle la vida. Claro. Doctor, le agradecemos por este contacto y nos encargamos de difundir este trabajo, este hito, que es el del trasplante combinado en la provincia de Santa Fe, y seguramente lo volveremos a molestar en el futuro. Gracias. Gracias, Andrés, un gusto en saludarlos. Un gusto, chau, chau.